Ah, qué lindo tiempo de alabanza, ¿no creen? Hoy es uno de esos días que mi corazón quisiera seguir alabando y alabando y alabando, pero pues tenemos un mensaje que compartir. Y gracias Dios, gracias por los que vienen del norte, del sur, del este, del oeste, del poniente, de lejos, de cerca, de donde sea, pero bienvenidos sean todos, bienvenidos a su iglesia Dejando Huellas. Y hoy vamos a continuar una serie que creo que hace 8 días olvidé decirles cómo se llamaba la serie, sí, el mensaje, pero la serie es algo así como Volver a Casa. Hace 8 días hablábamos de quién te dijo quién eres. ¿Quién te dijo quién eres? A veces esas voces que escuchamos, ¿verdad? Y que nos dicen, eres un fracasado, eres esto, te divorciaste, fracasaste en el negocio, no estudiaste, te dio tal o cual enfermedad o X cosa. Y entonces eso era parte de lo que hablábamos y entendimos que somos hijos de Dios y que tenemos la voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios, no la voz de todos los demás. Pero ahora vamos a hablar un poco de qué pasa cuando Dios no cambia mi situación inmediatamente. Inmediatamente. Ya entendí que soy un hijo de Dios, ya clamé, ya oré. Hace semanas atrás hablábamos también la diferencia entre cuándo clamar, cuándo orar, cuándo esperar. Y algo tenemos que entender, que cuando todo es bien lindo, cuando toda la vida es linda, cuando todo va pasando suavemente, es muy fácil decir soy un hijo de Dios. Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando la vida no es tan suave? Por supuesto que sí, Dios sana, nos libera, abre puertas, hace milagros, claro que sí, pero también hay temporadas que mientras esperamos que Dios cambie la situación, Dios ocupa ese tiempo para hacernos crecer. Dios ocupa ese tiempo para hacernos crecer. Dios está formando nuestro carácter dentro de la situación, porque tal vez antes de que cambie la situación, Dios quiere que cambiemos nosotros. Porque la situación es circunstancial. La situación es a veces lo que vemos en la tercera dimensión, lo que ven nuestros ojos, pero nuestro espíritu no vive en la 3D, en la tercera dimensión. Nuestro espíritu vive en la cuarta dimensión. Estaba tomando un curso, no es cristiano, obviamente, no es con fundamento cristiano bíblico, pero es muy bueno. Y entonces nos explicaban, ¿no? Que lo que vemos con nuestros ojos es una simulación. Porque realmente, fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Cierra los ojos. Cierren todos sus ojos. Ahora, imagínate que estás en la playa. Huele el mar. Toca la arena con tus pies. Métete a la orillita porque dices, no, yo no sé nadar, no me quiero meter adentro. Ok, solo en la orillita. Que tus pies se mojen con el agua. Abre tus ojos. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo sintieron? Pero están aquí sentados. ¿Cómo lo vieron y lo sintieron si estamos aquí? Estamos aquí. ¿Te das cuenta? Porque esto que estamos viendo es una copia, es una simulación. Nuestro verdadero yo, nuestro espíritu es el que ve. Por eso la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Justo. Entonces tenemos que entender que primero tenemos que cambiar nosotros. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos que Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Quién te dijo que eres un fracaso? ¿Quién te dijo que a tus años ya no puedes seguir adelante? ¿Quién te dijo que porque naciste pobre te vas a morir pobre? ¿Quién te dijo que así como vivimos es la vida que Dios quiere para nosotros? Hablábamos de esas voces que forman nuestra identidad. A veces ni siquiera es necesario que alguien venga y nos hable de nuestro pasado. A veces nosotros mismos nos hablamos y nos recordamos de nuestro pasado, de nuestros fracasos, de nuestros errores.
A veces no necesitamos que otras voces, sino nosotros mismos, porque no hemos entendido quiénes somos y tenemos que entender que Dios nos dice que somos hijos amados, escogidos, somos sus hijos, porque yo soy su hija y mi Padre me ama. Y tú puedes decir, pero es que mi Padre natural no me amó. Esa es otra historia, esas son las voces. Dios, tu Padre celestial, te ama, te escogió, te eres su hijo. Y a lo mejor podríamos decir, sí, bueno, ok, ya lo sé, llevo tantos años creyendo, llevo un par de meses, llevo, no sé, toda la vida creyendo, pero mi situación sigue igual. Bueno, pues esa es otra historia, ¿no? Saberte hijo no significa que nunca tendremos problemas. Es como cuando nuestro hijo empieza a andar en bicicleta, o cuando nosotros aprendimos a andar en bicicleta. Yo me acuerdo cuando yo aprendí a andar en bicicleta que me caía y me caía, que además creo que en alguna ocasión les conté que la bici era muy alta. Mi papá me compró una bici que yo creo que creyó que yo estaba muy grandota, pero yo me tenía que subir a la banqueta para poderme subir a la bici, porque no alcanzaba. Y me caí muchas veces, porque de la misma manera cuando me quería bajar me tenía que orillar a la banqueta para poderme bajar. Pero yo nunca fui con mi papá y le dije, quítame esa bici. Y mi papá tampoco me dijo, no te voy a quitar la bici porque la bici es el problema de que tú te caigas. Cuando nosotros andamos caminando o aprendiendo a andar en bici, ¿qué nos dice papá? Pues ya te caíste, sacúdete, te curo, te sobo y dale otra vez, aquí voy a estar. No hasta nos ponen o les pusimos a nuestros hijos rueditas, esas rueditas para que se nivelaran, y luego nos las quitaron, pero papá nos decía, aquí voy contigo, voy detrás de ti, y nosotros, no me sueltes, y de pronto ya nos había soltado, porque nos había empujado, pero allí iba detrás de nosotros, porque así es Dios. Nadie dijo que ser hijo de Dios no significa que no vamos a tener problemas. Voy a empezar por el final de lo que escribí, porque realmente estaba ahorita ahí en la alabanza y Dios me dijo, empiezas por el final. Entonces, fíjate, número 1, era el 4, pero es número 1. El carácter se forma cuando nadie te está aplaudiendo. Cuando nadie te está aplaudiendo. Es fácil, no comento nuevamente, ser hijo de Dios o ser paciente cuando todo sale bien. Cuando todo sale bien, levantamos nuestras manos, sonreímos, oramos, alabamos, pero también de pronto puede ser fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, cuando la salud va bien, cuando las finanzas van bien, cuando el matrimonio va bien, cuando los hijos va bien, cuando la soltería va bien, cuando el empleo, cuando lo que quieras va bien. Es fácil cuando ya vimos la respuesta. Por supuesto que sí, es muy fácil, pero la verdadera formación ocurre cuando todavía no veo nada, pero sigo confiando. José, el que conocemos como José el soñador, José, Dios le dio sueños a José, pero entre los sueños y el cumplimiento hubo pozo, lo vendieron, hubo una cisterna, hubo injusticia, hubo una prisión, lo olvidaron. ¿Ustedes creen que Dios podía llevar a José del sueño al palacio? Sí, claro que sí podía. Ipso facto, inmediatamente podía llevarlo. Pero no era la idea. El punto era que tenía que fortalecer su carácter. Tenía que crecer. Y justamente en la cisterna, en la esclavitud, en la injusticia, en la prisión, en el olvido, es que José creció. El palacio necesitaba un muchacho diferente que el de los sueños al que estuvo en el palacio. El palacio no necesitaba al muchacho de los sueños, necesitaba al muchacho con carácter para administrar a a Egipto. Dios no solamente va a preparar el lugar en el que tú vas a ir, Dios te va a preparar a ti que necesitas estar ahí. Y entonces Dios preparó a José para perdonar, para olvidar,
para amar. Si hubiese sido el mismo muchacho de los sueños, no estaba listo. No estaba listo. Tenemos que ser íntegros como José cuando nadie lo veía. Número 2, la situación de Daniel. La situación de Daniel no cambió. Él no cambió la situación, su situación no cambió. Pero, ¿sabes? Daniel no cambió su identidad. Daniel, el que estuvo ahí en el foso de los leones y todo este tema. Luego leen la historia, ese Daniel. Daniel terminó en Babilonia. Daniel no escogió ir a Babilonia. Él no quería estar en Babilonia. Pero ¿qué sucedió en esa parte? No fue a Babilonia porque dejara de amar a Dios, sino que estando en Babilonia siguió siendo de Dios. Siguió siendo de Dios. Y como moví todas mis notas, espérenme. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí dice, Daniel propuso en su corazón, él siguió siendo de Dios. Pudo elegir quién sería dentro de una situación que él no eligió. Él no eligió la situación, pero sí eligió quién sería en la situación. Y no dejó de ser hijo. No porque nos caemos de la bicicleta dejamos de ser hijos. En la situación siguió siendo hijo. Daniel no dijo, cuando vuelva a Jerusalén volveré a ser hijo. Y entonces, fíjate, ser hijo no significa vivir sin desierto. Ser hijo no significa vivir sin desierto. En Mateo 3:16 al 17, Jesús acababa de ser bautizado. Y me encanta porque Juan el Bautista lo bautiza y de pronto se oye una voz que dice en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios públicamente, el Padre públicamente está reconociendo que Jesús es su Hijo amado. Y entonces todos podíamos decir, ¡oh, qué felicidad! Un gran momento, una identidad declarada. Ahora todo va a ser fácil y todo va a ser felicidad para Jesús, porque Dios ya dijo, el Padre ya dijo que Él es su Hijo. Pero en Mateo 4:1, el Espíritu lo lleva al desierto y es tentado. Pero ¿cómo si acaba de ser bautizado y la identidad acaba de ser publicada? Este es mi Hijo amado. Y lo llevan al desierto. 40 días y 40 noches. A pasar hambre, frío, sueño y quién sabe qué tanta cosa más. Ser hijo no garantiza que no haya desierto. Las revelaciones que nosotros vemos aquí, el desierto no significaba que había dejado de ser hijo. Al contrario, él entró al desierto siendo hijo. ¿Por qué no se invirtieron las cosas? ¿Por qué no primero fue al desierto y luego fue cuando Dios, el Padre le dijo que era su Hijo amado? Porque él necesitaba primero tener esa identidad pública. Y una vez que tiene esa identidad, es llevado al desierto, entra al desierto siendo hijo y salió fortalecido para comenzar su ministerio. Entonces, ¿por qué no pensamos que a lo mejor esa situación que hemos estado viviendo, Dios la está ocupando para formar nuestro carácter? ¿Tu situación puede cambiar sin que cambie tu identidad? Sí. Sí, claro que sí. Pero también puedes permanecer mientras Dios transforma tu carácter. El desierto no es un lugar donde aparentemente pasen muchas cosas. No hay agua, no hay vida, no hay flores, no hay abundancia, no hay comodidad. El desierto tiene su función.
pero no hay cosas muy cómodas o agradables. Jesucristo en el desierto aprendió algo que necesitaría durante toda su vida. Ahí fue justamente en el desierto. El desierto reveló la voz, que es lo que hablábamos hace 8 días, la voz que gobernaba su vida. Jesús lo dijo: no vivo de lo que tengo, vivo de lo que tiene mi Padre, de lo que me da mi Padre. ¿De qué vivimos nosotros? ¿Cuál es esa voz que nos está gobernando? ¿Cuál es esa voz que dice: tienes una enfermedad crónica y nunca vas a salir? Tienes esta enfermedad que te llegó de sorpresa y la vas a tener toda la vida. Bueno, pues si eso es lo que tú crees, eso es lo que vas a tener. Últimamente, estos 15 días últimos, hemos como familia pasado situación un poco complicada. Mi yerno está en el hospital desde hace 15 días. Mi hija está casi allá todo el tiempo. Yo estoy con mis nietos, apoyando, cuidando. Ha sido toda una revolución que nos ha pegado a toda la familia. Nos ha sacado de nuestra zona de confort. Porque mi hija tiene que estar allá en el sur. Gracias a Dios, mi casa, que es la de ustedes, es muy cerca del hospital. Entonces ella se puede ir a dormir a mi departamento. Yo estoy hasta el otro lado de la ciudad, en Azcapotzalco, con mis nietos. No porque necesiten que les dé de comer en la boquita, porque están bastante grandecitos los dos, pero al final siguen siendo jóvenes que necesitan supervisión, guía, compañía. Porque ellos están yéndose a trabajar al negocio de mi yerno, porque mi yerno no puede trabajar, entonces ellos están trabajando y hay que llevarles de desayunar y de comer junto con los trabajadores. Y entonces tenía años que no cocinaba tantas veces, y he estado cocinando. Pero ¿sabes algo? Es un pequeño desierto. Es un pequeño desierto. Pero nuestra identidad, seguimos sabiendo que somos hijos de Dios y seguimos orando y seguimos creyendo. No en un diagnóstico médico, sino en Dios. ¿Para qué sirve ir al médico? ¿Para qué sirve que uno se haga análisis? Justamente porque el tema es un mantenimiento preventivo, que es mejor que un correctivo. Es como un coche. Hay que ir al médico, hay que hacerse análisis, hay que hacerse estudios. ¿Para qué? Para prevenir. Y si ya hay algo en edad temprana o en momento temprano, se puede resolver más fácil. Pero la voz, aún el diagnóstico del médico, no es la palabra final. La palabra final es de Dios, de mi Padre. Así que no creas los diagnósticos médicos. Escúchalos para saber cuál es el siguiente paso, pero que no dependa tu vida, tu salud, tu futuro de un diagnóstico del médico. A veces pedimos a Dios: sácame de aquí. Pero Dios dice: voy a formarte aquí. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, vemos el aguijón de la carne. No voy a profundizar en eso. Los que ya lo conocen, qué bueno. Los que no, léanlo después con calma. Pero Pablo está orando. Y ahí hay una gran disyuntiva entre los teólogos, que qué era el aguijón, que si era una enfermedad, que si era una persecución hacia Pablo. Tampoco nos vamos a meter en ese punto, porque ahorita es lo de menos. Pero Pablo oró 3 veces a Dios y le dijo: Dios, quítame este aguijón. Y Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ella. ¿Acaso Dios es un tirano que no le quiso quitar ese aguijón a Pablo? No, simplemente le estaba diciendo: mientras tú tengas eso, yo voy a trabajar contigo. No te va a matar, pero mientras tenga eso, Dios le dijo: mi gracia te sostendrá, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque no toda enfermedad, todo sufrimiento, todo problema es la voluntad de Dios. No lo es. Pero la Biblia también es muy clara y dice: porque todo obra para bien al que verdaderamente ama a Dios. No estoy autorizada aún para contar esto pequeño que te quiero contar,
Pero te voy a dar más o menos una idea de una persona que estuve platicando la semana con ella. Un evento que sucedió hace 10 años en su vida, que parecía la tragedia máxima de su vida. 10 años después, está viendo cómo Dios la está usando a su favor. Porque todo obra para bien al que verdaderamente ama a Dios. Todo. Pero Claudia, ¿cómo es que una enfermedad va a obrar para bien? No, es que no es la enfermedad. Es el tiempo en el que estás en esa situación. Porque, ¿sabes? Tengo un tema, es que tengo luego tantos temas que quiero compartirles, pero hay un tema que me encanta. ¿Ustedes saben la diferencia entre el trigo y la cizaña? Los dos crecen juntos, ¿no? Pero la cizaña tiene una particularidad, se queda derechita, firme, es como soberbia, altiva. Y el trigo se dobla. Eso quiere decir que se humilla ante Dios. La cizaña permanece erguida. Y hay mucha gente que es como cizaña. Aún está en una condición, en una situación complicada y sigue siendo firme, orgullosa, soberbia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que se vuelva trigo y se doblegue ante Dios. Que aprenda a tratar con eso. Cuando estemos en medio de una situación complicada, es cuando nosotros tenemos que entender y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda? Cuando mi hermano, ya sé que les he hablado de esto, cuando mi hermano tuvo el accidente, aquel que tuvo, yo recuerdo que muchas veces estaba en el hospital o estaba en la cama de mi madre, acostada sin poder dormir, y le decía, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué hay aquí que tenemos que aprender? Claro, yo metía toda la bola, ¿verdad? A todos los involucrados, hasta que me di cuenta que es un tema personal. Y entonces le dije a Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? Hace un año que operaron a mi hermano para conectarle su intestino. Fue algo tan irónico y tan irreal, porque el día que internamos a mi hermano con una operación programada, todo el tema, mi hermana se enferma, la llevan de urgencia al hospital, la internan. El miércoles operan a mi hermano para conectarle su intestino después de 7 años. Y el jueves operan a mi hermana de una hernia y le cortan el intestino. Yo dije, Dios, ¿esto es una burla? ¿Es una burla de verdad? Bueno, yo así hablo con Dios, ¿verdad? Cada quien hable con Él como Él quiere. Yo así hablo con Él. Tenemos esa confianza de que yo así le puedo decir. O sea, ¿qué onda? Y me acuerdo perfectamente que de pronto estaba yo en el hospital, porque obviamente al mi hermana estar internada, todos sus hijos se fueron al hospital a cuidarlo, y yo me quedé sola con mi hermano y tenía que estar 24/7, sola, y yo no podía de verdad. Y entonces recuerdo que nuevamente sentada en la silla junto a la cama de mi hermano en el hospital, le dije a Dios, ¿qué tengo que aprender? Lo quiero pasar rápido, pero lo quiero pasar rápido. Dime lo que tengo que aprender, dime lo que tengo que ver yo, porque yo no pretendo quedarme en esta situación. El tema de mi hermana es de mi hermana y es con sus hijos. Aquí, ¿yo qué tengo que aprender? Se me hace tan irónico, tan una burla del destino, esto que está pasando. Y ya Dios me dijo a mí lo que tenía que tratar conmigo y le dije, vámonos rápido, Dios. ¿Le puedes hablar así a Dios? Pues yo sí, yo no sé tú. Yo sí. ¿No? Yo sí le digo, no pretendo quedarme aquí 40 años como Israel en el desierto. Así que lo que tenga que aprender, dímelo, estoy dispuesta. Estoy dispuesta a cambiar, estoy dispuesta a dejar. He dejado cosas de tajo de un día para otro, de un instante a otro, porque no quiero hacer mi voluntad, sino la de Dios. Cosas que me han dolido, sí. Cosas que me han pesado, sí. Cosas que quería seguir, sí. Pero Dios me dijo, eso no va ya. ¿Está bien, Dios? Está bien. Y así nos hablamos Dios y yo. Entonces, como te decía, en el caso del niño, el problema no es la bici. Eliminar la bici no va a evitar las caídas. Hay cosas de las que Dios quiere sacarte y otras en las que quiere que permanezcas para ser fortalecido.
El punto nada más es decirle a Dios, ¿qué hay aquí? Yo hace muchos años dejé de preguntar por qué. Y empecé a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Muéstrame qué tengo que aprender. ¿Qué tengo que hacer? Dios no desperdicia las temporadas difíciles. Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí Pablo nos da una cadena maravillosa. La tribulación nos lleva a la paciencia nos lleva al carácter, el carácter probado, y nos lleva a la esperanza. Cuando estés viviendo alguna tribulación, tenemos que aprender a ser pacientes. En todo este trajinar de 8 años con el accidente de mi hermano, a veces se desespera. Yo les he platicado que él tiene una condición neuronal de nacimiento, entonces a veces se desespera. Y luego estamos en el médico esperando consulta 2, 3, 4, 5 horas. Y me dice, ya vámonos. Y le digo, sé paciente. Sé paciente. Ser paciente no es un paciente de que va con el médico, es paciente de paciencia. Espera. Has esperado tanto, hemos esperado tanto, que son 2 horas. Hemos esperado tanto. Ahorita, gracias a Dios, ya tiene programada la fecha de la última operación. Y con esa operación prácticamente estaríamos cerrando el tema, pero han sido 8 años. 8 años. Nada fácil es para él más que de nadie, pero involucra a todos los demás. Entonces tenemos que entender que la tribulación no es el destino. La tribulación es solo un proceso. Por eso no se vale preguntar, ¿cuándo va a terminar esto? La pregunta es, ¿quién estoy llegando a ser mientras estoy en esto? El oro, señores, el oro no se forma cuando lo pasan por el fuego. El oro se purifica cuando lo pasan por el fuego. El oro ya es. Tú ya eres un hijo de Dios. Tú ya eres un hijo de Dios. El oro no lo ponen en un lugar cómodo cuando lo pasan por el fuego. Solo el fuego revela y purifica lo que ya estaba ahí. Las crisis, lo único que nos muestran es nuestro carácter. Las crisis muestran quiénes somos mientras estamos ahí. Yo te he platicado un poco. Hace 20 años, cuando yo me divorcié, yo le he denominado el tsunami de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque un tsunami arrasa con todo lo de abajo y saca del fondo del mar lo que ni siquiera sabíamos que existía. Y ese tsunami sacó de mí lo que no tenía ni idea que existía. Y no es algo de lo que me enorgullezca. Pero sí te puedo decir que sacó de mí cosas que yo decía, Dios mío, ¿de dónde salió esta Claudia? Claro que, bueno, gracias a Dios, luego lo pude trabajar. Pero es que una crisis es eso, justamente. No crea tu carácter, solo te muestra quién eres en ese momento. Y te he de confesar algo, esa Claudia me espantó. Esa Claudia me horrorizó. No me gustó. No me gustó. Y es ahí en donde yo tuve que entender que esos puntos todavía necesitaba trabajar en ellos, porque de pronto podemos decir, Claudia, pero es que Daniel y José son del Antiguo Testamento, pero ahora vivimos en la gracia, no deberíamos de tener tribulaciones, pero si Jesús las tuvo, Pablo las tuvo, ¿por qué no habríamos de tenerlas nosotros?
La vida, yo les he dicho este ejemplo, lo acabo de usar hace poco, en mis cursos de oratoria yo les digo que la voz es como un electro, hay que subir, hay que bajar, si tú pones atención, de pronto subo, de pronto bajo, ¿verdad? Así es la vida, como un electro. La vida es así, tiene sus altas y sus bajas. A veces estamos arriba, a veces nos caemos de la moto, a veces estamos arriba, a veces hay una enfermedad, a veces estamos arriba y de pronto viene una quiebra. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Ahora, fíjense, voy a dibujar aquí en la pared, así entre comillas. Observa, a veces creemos que nosotros estamos aquí en una crisis o en una caída y que nosotros vamos a librarla así en línea perpendicular, diagonal, recta. Esto es incorrecto. La vida la vamos sorteando de esta manera. Altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Pero aún en la baja que te encuentres tú ahorita, de ninguna manera estás en donde empezaste. Así que no importa que tengas una baja, o una tribulación, o una crisis, o una caída. Estás más arriba que donde empezaste. ¿Por qué? Porque nuestra identidad como hijos de Dios se supera. Lo entendemos, pero es que todo empieza incluso desde dentro. La prueba no tiene autoridad para cambiar tu identidad. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No estás solo. Dios te dice, yo voy contigo. Y podemos ver en Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de la fe produce paciencia. Y Dios nos dice, no estás solo. Yo estoy contigo. Hace 8 días, ¿se acuerdan que yo les decía que Jesucristo lo dijo? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros. A lo mejor el mundo te dice, no vales, y Dios viene y te dice, eres mi hijo. Como la alabanza que cantábamos, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Yo soy su hija, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Eso es lo que nos debería de importar. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y si el milagro no es que Dios cambie la situación? ¿Y si ese no es el milagro? Porque tal vez entonces, volvemos al principio, el milagro es que yo cambie mientras estoy en esa situación. Yo sí te puedo decir algo, puede sonar soberbio, perdóname, no es mi intención, pero esta Claudia que ves ahorita no es para nada la de hace 20 años. Aprendí. El tsunami me revolcó, me mostró lo que no quería, me mostró una horrible persona. Pero sí te puedo decir que esta no es nadita comparada con la de hace 20 años. Me ha costado, pero todavía no llego a la meta, pero me siento muy orgullosa de mí. De verdad, de lo que he crecido, de lo que he avanzado, de lo que he soltado, de lo que he dejado. Y ¿sabes algo? Si yo pudiera hacerlo, te juro que tú puedes. De verdad, no es imposible. ¿Difícil? Puede ser que sí, pero no imposible. Y difícil depende de nuestro ego. Porque a veces nuestro ego es el que no quiere que soltemos. A veces nuestro ego dice, pues yo estoy ya bien y si me quieren, que me quieran así, si no, pues que no me quieran, y ahí está la puerta. Bueno, trigo o cizaña. Hablaremos de eso otro día. Entonces, oramos.
Y mientras esperas puede ocurrir algo en lo más profundo. Obviamente podemos pensar, reaccionar, amar, perdonar, confiar, vernos en nuestra relación con nuestra familia, pero sobre todo nuestra relación con Dios. Yo he escuchado, por ejemplo, no juzgo, pero he escuchado personas que le hablan a Dios de usted y yo digo, ¡ay, yo le hablo a mi papá de tú! ¿Por qué le hablas de usted? No es un ajeno, es mi padre. Es más, yo a mi papá le decía pa, ni siquiera le decía papá, ni padre, le decía pa. A mi mamá le digo ma. ¿Cómo es tu relación con Dios? Con tu Padre. Es tu Abba, papito querido, Abba Padre, es tu Abba. ¿Qué es justamente cómo es tu relación? Porque ¿qué hago cuando mi situación no cambia? Tal vez de verdad es ese punto en donde dices, ¿sabes qué? Necesito cambiar yo para que mi situación cambie. ¿Estás cansado de la vida que hay en tu familia, en tu casa? Cambia tú. Yo lo pongo como un ejemplo, estamos como todos en una rueda de la fortuna, arriba, abajo, o como en la ruedita del hámster, ¿no? Que ahí va el hámster, corre, 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 y no llega a ningún lado. Y a veces así estamos, corre, 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 y el hámster no llega a ningún lado. Alguien se tiene que salir de esa rueda y empezar a cambiar para que los demás cambien. ¿Quieres que los demás cambien? No estés, cambia, ya te dije que mira, no, cambia tú. Cambia tú para que los demás cambien. ¿Te choca cómo es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu suegra, tu lo que sea? Cambia tú para que los demás cambien. Es muy fácil señalar a los demás, pero tenemos que entender que los primeros que nos tenemos que señalar somos nosotros. Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc no está diciendo todo va a estar bien. Habacuc no dijo todo está bien. Habacuc dijo, aunque haya esto y esto y esto, aunque el trabajo me vaya mal, aunque tenga un mal jefe, aunque mi esposa ya no me aguanta, aunque mi esposo sea un no sé qué, aunque mis hijos esto, aunque la vida, aunque la situación, aunque las ventas, aunque la crisis, aunque todo eso pase, aunque las cosas no sean como yo esperaba, Dios sigue siendo Dios. Y yo soy su hija y mi Padre me ama. Aunque las cosas no sean como hubiéramos querido. Yo no quería divorciarme. A mí me divorciaron. Pero Dios sigue siendo Dios. Y yo soy su hija y mi Padre me ama. Yo no quería fracasar como he fracasado a veces en mis negocios, en las inversiones, en relaciones, pero eso no me define, porque yo soy su hija y mi Padre me ama. Tampoco quise que a mi hermano le pasara lo que le pasó, pero yo soy su hija y él también, y mi Padre nos ama. No sé tu situación, no sé qué estés pasando el día de hoy, no lo sé. Dios sí lo sabe, pero tú tienes que decir como Habacuc, aunque pase esto y esto y esto y esto, como dijo él, con todo yo me alegraré en mi Padre y me gozaré en el Dios de mi situación, en el Dios de mi salvación. Con todo lo que pueda estarme pasando,
¿Qué pasaría si Dios no cambiara inmediatamente la situación por la que estás orando? Dije inmediatamente, no quiere decir que no pueda cambiar más adelante. ¿Qué pasaría? ¿Seguirías confiando en Él? Un árbol, cuando va creciendo un árbol, las raíces no se hacen firmes o fuertes porque todo es everybody. De hecho, las palmeras, que es las que crecen en las costas, que es en donde más propicio hay, que hay huracanes, ciclones y todo este rollo, sus raíces las forman justo con el viento. Y cuando vienen todos esos huracanes, la palmera se hace pero no se cae, no se rompe, porque tiene raíces, que está arraigado, enraizado. ¿Cuáles son tus raíces? Lo que hoy pareciera estarte sacudiendo puede estar formando esas raíces que te van a sostener mañana. No lo sabemos. Claudia, pero ya pasó 1, 2, 3, 4, 5. Ya me sonó una canción, pasaron 1, 2, así, justo así. Ya pasaron 10 años, 20 años y no lo veo. Sigue confiando en Dios como Habacuc. Seguiré confiando en el Dios de mi salvación. ¿Quién te dijo quién eres? ¿Quién te dijo quién eras cuando estabas pasando por esa situación o cuando las cosas no salen como esperábamos? Sigue siendo Dios y tú sigues siendo su hijo y tu Padre te ama. Seguimos siendo hijos. Soy un hijo de Dios, aunque todavía estoy esperando el milagro. No importa quién eres, no importa qué estés pasando, lo importante es quién eres. Eres un hijo o hija de Dios y eso es lo que te tiene que sostener. Seguiré confiando, así no vea en mi 3D la salida o la solución, porque en mi espíritu yo ya la vi. Cuando mi hermano estaba ahí tirado en la cama y aún traía los fijadores externos, no se podía ni siquiera sentar. Una de sus motivaciones para salir era su perro. Yo sacaba a pasear al perro cuando me daba tiempo, porque la mayoría parte del tiempo estaba en el hospital. Pero yo le decía, se llamaba Yogi el perro porque ya se murió, pero yo le decía, visualízate. Y visualizar no está mal. Dios le dijo a Abraham, así como las estrellas, así como la arena, así será tu descendencia. Es ve, visualizarte tal vez suena medio metafísico, pero es correcto. Visualiza, ve. Yo le decía, cierra tus ojos y vete paseando a tu perro. Ve cómo llevas de la correa a tu perro por las calles de alrededor del departamento. Perdónenme lo que voy a decir porque a lo mejor puede sonar un poco grotesco, pero ahora que lo iban a conectar del intestino, un año atrás yo le decía, cierra tus ojos y ve cómo vas y te sientas en el baño y haces tus necesidades por donde salen las necesidades, no por una bolsa del intestino. Él traía una bolsita aquí en su abdomen y por ahí él defecaba porque su ano no estaba funcionando. Entonces yo le decía, ve cómo vas al baño, te sientas y haces el baño. Porque esto que están viendo tus ojos no es la realidad. Así que en tu espíritu empieza a ver cómo tu situación ya es diferente. Empiézate a ver sano, empiézate a ver que ves bien, empiézate a ver con dinero, con ventas, cómo llegan los clientes. El jueves, que estaba con mis nietos, en la noche llega uno de ellos y me dice, abuelita, es que fíjate que dice Cristian que no nada más en el tianguis, sino que las ventas, la gente, y llegué con mucho amor, me puse delante de él, aunque está más alto que yo, pero me puse delante de él y le puse el dedo en la boca. Le dije, Dios es poderoso
para mandar clientes del norte, del sur, del este, del oeste, de manera milagrosa. No importa lo que la gente diga. No importa que el tianguis esté vacío. Y entonces el otro le dijo, claro, el tianguis está vacío, pero nuestro puesto está lleno. No es lo que ven nuestros ojos, es lo que ve nuestro espíritu, porque yo soy su hijo y mi Padre me ama. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aunque no podemos cambiar las circunstancias, las situaciones, tú estás a cargo. Gracias, Señor, porque sabemos y revélanos si en esta tribulación que estamos pasando, tú tienes algo que enseñarnos. Tú quieres que nuestro carácter se moldee. Tú quieres que nosotros seamos de una manera diferente. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Revélanos, Padre, lo que cada uno de nosotros tenemos que saber, ver y cambiar. Ayúdanos también a ver la manera en la que nosotros podemos cambiar. Ayúdanos a cambiar eso que tal vez nos es difícil, o soltar o dejar, pero que estando tú a cargo, Padre, puedes ayudarnos. Gracias, porque aunque las cosas no han sido y tal vez no serán como nosotros queremos, jamás podemos perder de vista que somos tus hijos. Si el mismo Jesús pasó por el desierto, por la tribulación, y tú estuviste con él, sabemos que tanto él como tú, Padre, estás siempre con nosotros. Como dice esa anécdota o esta enseñanza de las huellas en el desierto, que dice que en los peores caminos solo veía unas huellas, y tú le respondes, sí, porque en esos momentos difíciles yo te cargué. Así sabemos que tú nos tomas de la mano, nos empujas como en la bicicleta al niño, nos sustentas y nos llevas siempre, como lo hiciste con Jesús en el desierto y con Jesús en la cruz, como Pablo con el aguijón. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. Levanta tus manos ahí conmigo y adora al Señor y dile, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu hijo y tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Y si a veces no tienes nada que decirle a Dios o no te sale del corazón, simplemente dile, eres mi Padre, gracias, porque eres mi Padre y sé que nunca me vas a dejar solo, sola. Siempre estás y estarás conmigo porque lo prometiste en tu palabra. Gracias, Señor, por tu corazón hacia nosotros, por tu fidelidad, por tu favor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si alguien no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, quiero que repitas conmigo. Querido Jesús, yo reconozco que tú viniste a este mundo, que fuiste muerto, crucificado, sepultado y que resucitaste al tercer día. Y que ahora estás sentado en el trono. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor, porque sé que ahora tengo entrada al cielo. Gracias, como siempre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.